Solución al problema 9.62 del libro de Alonso y Finn volumen 1 Mecánica, capítulo Dinámica de un sistema de partículas. Problema. Repetir el problema anterior, para el caso en que el tubo esté inclinado, y la segunda sección esté a 2 metros por encima de la primera. Solución. Inciso A. La ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa del agua. Es la misma que en el problema anterior. El volumen del fluido que pasa por la sección transversal, A1, por unidad de tiempo, corresponde a un cilindro de base, A1, y de longitud, V1, con un volumen A1 por V1. Por lo que la masa del agua que pasa a través de A1, por unidad de tiempo es ρ1, por A1, por V1. Que es la misma cantidad que pasa a través de A2, por unidad de tiempo, es decir ρ2, por A2, por V2. Si se considera al agua como un fluido incompresible, la densidad ρ1, es igual a ρ2, entonces A1 por V1, es lo mismo que A2 por V2. De donde V2, es igual a A1 entre A2, por V1. Sustituyendo datos, se tiene que V1, es igual a 10 metros por segundo. Por el principio de Bernoulli, se tiene que la conservación de la energía en el fluido se expresa como un medio de ρ1, por el cuadrado de V1, más la presión P1, más la energía potencial EP1, es igual a un medio de ρ2, por el cuadrado de V2, más la presión P2, más la energía potencial EP2. La diferencia en las energías potenciales, lo determina la altura h. Por facilidad, la energía potencial EP1 se iguala a 0, mientras que EP2, es igual a ρ, por g, por h. Y que el agua es incompresible, ρ es igual a ρ1 igual a ρ2, entonces, al despejar la presión P1, se tiene que es igual a la presión P2, más ρ, por g, por h, más un medio de ρ, por la diferencia de los cuadrados de las velocidades, V2 menos V1. Sustituyendo datos, se obtiene que la presión P1, es igual a 2.375 por 10 a la 5, newtons por metro cuadrado. Inciso B. Para encontrar la cantidad de agua que cruza cualquier sección por minuto, se tiene que se describe como A1 por V1, y sustituyendo datos, con las conversiones correspondientes, se tiene que es igual a 0.3 metros cúbicos por minuto. Y se obtiene el mismo resultado al calcular A2 por V2. Obviamente es el mismo flujo del problema anterior. Inciso C. Como el tubo está inclinado, se obtiene que, para calcular la energía total por unidad de masa, o por kilogramo de agua, se divide la expresión del principio de Bernoulli, entre la densidad del agua, ρ. Sustituyendo datos, se obtiene que la energía total es igual a 270 joules por kilogramo de agua. Respecto al problema anterior, la presión P1 es mayor, puesto que se pretende que P2 sea la misma en ambos casos, y se requieren 20 joules por kilogramo adicionales para vencer la altura de 2 metros. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.